Ministerio de Educación. Entonces damos pase al magíster Noam López Villanes. Adelante, profesor, lo escuchamos. Muchas gracias, Stephanie. Buenas tardes con todos, con todas. Es para mí un honor, un placer estar aquí en este espacio para compartir un poco de conocimiento sobre cómo formular objetivos en nuestros proyectos, cómo desagregarlos, cómo diseccionarlos, de manera tal que sigan siendo realistas, que estén en el marco de una intervención medianamente, digamos, exitosa, completamente exitosa en un tiempo determinado, que se pueda medir, que se pueda controlar, que esté dentro del alcance de intervención en un territorio, ¿no? Que eso es muy importante, cosas que vamos a ir nosotros comentando, y además las estrategias y acciones que debemos de plantear para poder cumplir dichos objetivos, ¿no? Establecer estas cadenas causales, establecer los vínculos causales de manera clara. Esto que vamos a ver se puede encontrar, por ejemplo, en los manuales de ese plan, los manuales para poder formular políticas públicas o planes, programas o cualquier intervención pública en un territorio definido. Están también en la literatura sobre el planeamiento estratégico, ¿no? Sobre proyectos de inversión. Bueno, estaba hablando un poco de ideas generales, ¿no? De lo que vamos a ver, y que pues esto de objetivos y actividades, acciones, tareas, lo vamos a encontrar en mucha literatura para distintas especialidades. El Estado mismo tiene un instituto, un centro de planificación que eh, está continuamente pensando en estos temas, porque claramente hay problemas muy complejos. Cada vez los problemas se pueden ver de manera multidimensional, se pueden diseccionar, operacionalizar de varias maneras, y eso hace que las intervenciones sean pues variadas, sean concurrentes o secuenciales, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que probablemente ustedes han visto temas vinculados a esto a través de otra literatura, que la pueden colocar en el chat. Siéntense libres de hacer preguntas, de comentar. Yo los voy leyendo y voy hilando, digamos, las respuestas vinculadas a la explicación, así que normal con eso. Tenemos una ayuda que aquí las colegas del proyecto de Mineo han podido alcanzarme, y que creo que puede servirnos para ir entrando en lo que ustedes tienen que saber, para que, digamos, el conocimiento esté como bien sólido al respecto y no estemos haciendo objetivos bastante ampulosos, cuya redacción sea muy larga, ¿no? Que incluso de forma nos puedan criticar. Entonces, ese tipo de cosas, y a lo mismo con las acciones, que sean cosas que estén dentro de nuestro alcance, que sean realistas también, y otras características que deben de tener, es muy importante tenerlas en cuenta, ¿no? Entonces, eso vamos a ver. Vamos a darle siguiente, por favor. Vamos a ver el contenido que tenemos aquí. Hay varios subtemas, ¿no? Un poco la casuística, que aquí el equipo de Difoca es el que ha podido identificar más o menos de cómo llegan las propuestas o cómo llegan estos, digamos, descripciones en los formatos que se han establecido, y qué tipo de elementos son los que serían los más importantes dentro de esta descripción, y cuáles más bien podrían funcionar como algo accesorio, añadido, ¿no? Eh, las buenas prácticas de gestión educativa y el problema educativo, identificar aquello que se hace mucho desde las teorías de planificación desde el siglo pasado, que tienen que ver con cómo yo identifico las causas del problema, y en función a eso, cómo hago para revertir esa situación problemática. eh, y para ello, pues me planteo objetivos, ¿no? Entonces, ¿cómo planteo una visualización o un diseño gráfico que me permita ubicar los objetivos, así como los problemas? No solamente está este árbol que tiene ya décadas de funcionamiento, sino existen hoy en día más maneras de visualizar, quizás algunas más creativas que otras, podemos ir comentando algunas. Eh, la importancia de relacionar ambos árboles y tener claro que los medios, las acciones, las tareas, las estrategias que vayamos a plantear tienen que estar bastante concatenadas entre las dos. No podemos apuntar a cosas que estén medianamente vinculadas o indirectamente vinculadas. No, tienen que ser
concretamente vinculadas, ¿no? Es decir, tienen que estar bien delimitadas y se tiene que tener con claridad que lo que vamos a hacer impacta en este elemento con el impulso que ha recibido gatilla además este resultado además tiene el siguiente impacto, ¿no? Y todos estos elementos los podemos medir, todos estos los elementos los podemos cuantificar, los podemos trazar, les podemos hacer seguimiento y contrastar, ¿no? Entonces, para eso es muy importante tener en cuenta ahí algunos pasos para identificando el problema y los objetivos, tratando de ver ciertas alternativas de solución, ¿no? Eh, y luego tenemos un poco de contenido respecto a los involucrados, los actores que participan en la formulación de esto, ¿no? Más o menos, por ejemplo, desde fines de los 70, los manuales para poder hacer proyectos nos decían que debíamos de hacerlo esto de manera participativa, porque si los proyectos venían así de la nada y caían en un territorio, ¿no? Cualquiera, a un colegio, caían de frente a una UGEL, caían de frente a un hospital, caían de frente a una comisaría, y los beneficiarios no saben de qué cosa se trata, es una intervención externa, que podría estar bien pensado, pero que no ha tenido la aprobación de aquellos que nos van a recibir la innovación, vale la redundancia, pues estos podrían ser más bien, más que aliados, gente que no permitiría que la intervención sea exitosa, serían más bien actores que actuarían en contra de esto, ¿no? Probablemente por la legitimidad, probablemente por la oportunidad, probablemente por la red de implementación, la red de gente que son a la larga que va a recibir esto y van a fomentar el cambio, porque puede ir en contra de ciertos intereses, ¿no? Lucrativos, económicos o políticos. En fin, hay varios factores que pueden generar resistencia al cambio y es algo que nosotros debemos de tener cuidado. Entonces, para evitar mucha resistencia al cambio, que siempre la vamos a tener, eso es importante, estamos habituados a hacer las cosas, acostumbrados a hacer las cosas como continuamente lo hacemos, como diariamente lo hacemos, y un cambio en ese comportamiento, en ese hábito, ¿no? Pues va a costar, ¿no? Entonces, inclusive cuesta en un primer momento la crítica que se le hace a lo otro, a lo ajeno, porque no es como lo que nosotros hacemos. Luego vendrá una etapa de entendimiento de que es importante, es bueno, es saludable, es útil, y luego habrá un tiempo de aprendizaje, ¿no? En donde vamos aprendiendo qué cosa hay que hacer y luego de adaptación. Entonces son elementos importantes a tener en cuenta para que aquellos que van a obstaculizar cualquier tipo de implementación, cualquier tipo de práctica o cualquier tipo de proyecto, pues estén, digamos, o estemos nosotros preparados como líderes de esto para poder lidiar con ciertas estrategias también para que las soluciones, las intervenciones sean exitosas, ¿no? Y no se queden solamente en el papel. Pero vamos a ver algunos ejemplos más y luego algunas acciones y estrategias de intervención. Entonces, con esto, siguiente, por favor, veamos un poco las casuísticas identificadas por el equipo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo, ¿no? ¿Cuál ha sido el objetivo y qué acciones ha desarrollado en la práctica para solucionar una problemática concreta? Veamos caso 1, caso 2. Caso 1 tiene una X abajo, vamos a ver que tiene algunas deficiencias y caso 2 pues estaría mucho más fraseado, ¿no? Mucho más concreto. En primera mano podemos decir que el caso 2 tiene como bullets, ¿no? Como ideas concretas, en cambio el caso 1 es como más genérico, más gaseoso, incluso el párrafo se sigue extendiendo en los objetivos, ¿no? En el otro podemos ver una concatenación de actividades, una concatenación de elementos, en cambio en el caso 1 no, ¿no? Eso en primer plano. Ahora vayamos a dar una lectura rápida, ¿no? Mejorar la gestión en las instituciones educativas del ámbito urbano de la UGEL tal, el cumplimiento del desarrollo, formación y culminación de los compromisos de desempeño 2021 cursos Perú Educa, que vienen realizando los docentes de cada institución educativa de la zona urbana de la provincia tal, para garantizar el desarrollo del año escolar y así sucesivamente, ¿no? Digamos, es como así como una especie de narrativa descriptiva, que si bien empieza con un verbo en infinitivo, mejorar, ¿no? El resto es prácticamente una idea que no acaba, ¿no? Van 4 líneas y no acaba. Entonces,
Los objetivos tienen que estar redactados de manera muy concisa, concreta, directa, inteligible rápidamente. Cualquiera podría entenderlo, digamos, con un mínimo de conocimiento sobre el tema y no tener, digamos, dudas al respecto de lo que ustedes estén proponiendo. Entonces, una de las primeras, digamos, sugerencias o aprendizajes que podemos nosotros compartir del conocimiento ya existente es que los fraseos tienen que tener una lógica bastante concreta, ¿no? Sincrética, más que algo que tenga que ser un discurso descriptivo, narrativo, ampuloso, barroco. Lo más importante es que podamos plantear rápidamente lo que vayamos a buscar, ¿no? Veamos más bien a la derecha, caso 2, ¿no? Monitorear y supervisar el correcto procedimiento de matrícula en las instituciones educativas públicas en la jurisdicción del UGEL tal, ¿no? Es como más concreto, los verbos en infinitivo están ahí, monitorear y supervisar. Alguien podría decir que tienen un poco de lo mismo, es cierto, muchas acciones en la gestión pública son paralelas y tienen algo en común, así que por ese lado no hay problema, pero que se supervise, monitoree un buen funcionamiento, eso significa que hay estándares, eso significa que hay criterios para poder decir cuándo es bueno, cuándo es malo, cuándo es correcto, cuándo es incorrecto, de la matrícula en las instituciones educativas públicas de la jurisdicción tal, ¿no? Entonces, vean que se está identificando una institución, y el nombre, quien va a recibir la organización, ¿no? El nombre de la institución, que va a recibir la acción y en un territorio determinado, ¿no? Un territorio determinado, en una circunscripción determinada, ¿no? Que podría tener un nombre en una circunscripción política o una delimitación de otra índole, pero que tiene un enfoque territorial. Eso es sumamente importante porque los objetivos tienen una intervención de la acción en un tiempo y un espacio definidos. Eso es algo muy importante, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, nos lanza la idea, pero no sabemos cuándo. Podemos decir que es 2022, tal cual, como está ahí arriba, pero la importancia de decir el año es súper importante, e inclusive ir un poco más allá, ¿no? Determinar las fechas concretas de la intervención, porque los proyectos justamente son eso, son intervenciones acotadas y temporales en el tiempo, no es que duren toda la vida. Ya sean proyectos de inversión, proyectos de innovación, proyectos de cualquier índole, proyectos sociales, ¿no? Proyectos de gestión en el Estado, de cualquier índole, cualquier sector, todos son también intervenciones concretas. La idea de poder colocar un objetivo general y luego objetivos secundarios tiene que ver con el hecho de que estos últimos son parte de lo anterior. Son una especie de temporalmente etapas diferenciadas. Los subobjetivos pueden ser eso, etapas diferenciadas, y entonces en cada una de ellas hay acciones concretas. Pueden ser también acciones que corren en paralelo, de manera simultánea, ¿no? De manera concurrente, lo cual también es sugerido, pero que por sí mismas tienen vida propia, ¿no? Por sí mismas las podemos medir, por sí mismas las podemos evaluar. Entonces ahí abajo tenemos monitorear la correcta aplicación de las normas, ¿no? Promover la simplificación de procedimientos y la transparencia en la matrícula. Brindar asistencia técnica. Que vean que son acciones diferenciadas que todas tres están coadyuvando, sumando a lo anterior, ¿no? Al monitoreo y supervisión del correcto procedimiento de matrícula. ¿Podríamos tener más? Probablemente, ¿no? Pero los que están realizando esto han llegado a la conclusión de que serían esos tres de manera concreta. Veamos el caso 1 en cuanto a acciones y estrategia, ¿no? Fortalecer el desempeño, conocimiento de los docentes que hacen uso de contenido en los aplicativos digitales para el aprendizaje de la educación a distancia en los niveles de educación primaria y secundaria, el ámbito urbano de la UGEL tal, haciendo el seguimiento y control de los mínimos de cada una de las instituciones educativas que hacen uso de los dispositivos y claro, vemos que como en el caso anterior, se va perdiendo, ¿no? No es algo muy concreto, no nos dicen qué cosa se va a lograr para promover el cambio de la situación problemática a la situación con solución, ¿no? A la situación ya solucionada. Entonces, es muy importante que nosotros podamos, al igual que en los objetivos, ser bien concretos en la redacción. Usualmente eso es praxis, luego de practicar varias veces realizando acciones, tareas, estrategias, uno luego cuando se enfrenta a un caso nuevo, pues va a poder aplicar ese conocimiento. Entonces es muy importante ir pensando en qué cosa realizo, ¿no? Veamos el caso 2 para ya pasar a la siguiente slide. Se implementó la plataforma virtual, se implementó un grupo de WhatsApp,
¿no? Y coordinación con directores para atención presencial de pares de familia, teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad, ¿no? Vean que son tres cosas diferentes, una plataforma, un grupo, ¿no? Y luego una coordinación para el tema de cuidarse, digamos, del COVID o tener en cuenta que podríamos haber contagios, entonces hay que tener en cuenta los protocolos de bioseguridad. Son acciones diferentes, ¿no? No hay que tenerlas todas en conjunto. Si se pueden distinguir, mejor. Si hay responsables en cada uno de esos, mejor. Si hay momentos diferenciados, mejor. Si además ocurren en espacios diferentes, mejor. Y ahora, podría ser que digamos, estas acciones eh, sean concatenadas, es decir, sean como una especie de cadena de valor. De lo primero es insumo para lo segundo es insumo para lo tercero, y así sucesivamente. Si es así, también es mucho mejor determinar cada eslabón de la cadena. Usualmente en la gestión es preferible mostrarlo así, de manera secuencial. Sé que la teoría va por un lado y a la hora de implementar las cosas en terreno, pues pueden ocurrir muchos factores que hacen que lo que teníamos planeado no se llegue a implementar del todo, por A o B motivos, ¿no? Entonces, como dice en la teoría sociológica, la teoría del bote o de la caja de basura, ¿no? En donde claramente los políticos, los que toman decisiones, agarran lo que tienen a la mano para dar una solución de una coyuntura crítica que se les presenta. Entonces, reciclan una solución aplicada en otro sector, agarran algo que se usó hace 5 años, ¿no? Promueven, digamos, una solución que sea más bien favorable para el resto, que no genere crítica. Entonces es como un bote de basura en donde hay de todo un poco y lo vamos usando a nuestra manera para darle solución a algo, ¿no? Usualmente ocurre eso. Usualmente nos enfrentamos a terrenos muy movedizos, cambiantes, escenarios políticos inciertos. Si es que tenemos estabilidad, bienvenido. Si es que tenemos un entorno concreto en el cual podemos trabajar, bienvenido. Eso está bastante bueno para aquellos que quieren hacer innovación, proyectos de innovación, ¿no? Pero también es cierto que hay que gestionar en escenarios de conflicto, escenarios de incertidumbre, escenarios de riesgo, y es así, la vida social, la vida política es así, la vida en la gestión también. Dentro de una misma organización pueden haber intereses contrapuestos, gente que piensa diferente, ¿no? Generaciones que piensan diferente. Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso, que si bien para presentar un proyecto es bueno simplificar y como una especie de artificio metodológico colocarlo de manera secuencial, debemos de saber también que esto podría variarse inclusive llegar a invertirse. Pero hay que tener en cuenta que esos elementos se tienen que realizar, ¿correcto? Entonces, es muy importante que estén concatenadas las acciones para que luego éstas aterricen en una solución concreta, real. Creo que estos dos ejemplos pueden servirnos para entrar un poco en rapport de lo que vamos a ir comentando en las siguientes líneas. Yo creo que ya más o menos las ideas están ahí plasmadas. Vamos a ir viendo un poco de lo que tenemos aquí preparado. Siguiente, por favor. Entonces aquí tenemos las buenas prácticas en gestión educativa, ¿no? Entonces son acciones creativas. Hay un espacio de creación ahí, de pensar fuera de la caja, para darle, digamos, todas las características del servicio de calidad con el fin de solucionar problemas, ¿no? Con el fin de cambiar situaciones que estén afectando. Los problemas usualmente son afectaciones, carencias, deficiencias, limitaciones que no permiten como servidores públicos proveer un buen servicio, un servicio de calidad, ¿no? Y cumplir todos los conductores de la calidad, oportunidad, buen trato, amabilidad, en fin, hay los conductores de la calidad que ustedes pueden revisar en los documentos de la PCM y en la Secretaría de Gestión Pública, ¿no? Entonces, claramente la idea es solucionar problemas, que son problemas concretos, medibles, observables, ¿no? Pueden ser también problemas de opinión pública, problemas de cultura política, problemas que están en la mente de las personas pero que no se visualiza concretamente, también puede suceder. Pero usualmente los problemas en la gestión educativa pueden ser observables, medibles, tangibles, concretos, ¿no? Aunque pueden tener de ambos también. La idea es que cualquiera sea su naturaleza, es muy importante definirlo, ¿no? Y siempre es una afectación a
un grupo de actores, un actor, una oficina, una gerencia, una dirección que está proveyendo un servicio y este servicio, debido a la presencia de estos desafiantes, de estos limitantes, es que no podemos dar un servicio de calidad, ¿no? Entonces, la idea es plantear soluciones creativas fuera de la caja, algo que no se viene haciendo, hay que hacer algo diferente para solucionar estos problemas y así darle pues un mejor servicio educativo a los estudiantes, a las estudiantes, ¿no? El problema, a la derecha lo tenemos, ¿no? También percibida como una situación insatisfactoria, ¿no? Una situación en la cual tenemos necesidades, ¿no? Una situación que es medible, observable, es actual, y que eventualmente mucha gente también está pensando que es momento de cambiar, porque, ojo, también convivimos con problemas en los cuales ni siquiera los discutimos y los pasamos por alto, ¿no? El calentamiento global, el cambio climático, es un problema que está ahí, nos lo han enseñado hace muchos años, probablemente va a seguirse enseñando, pero en nuestro día a día poco vemos que se tomen acciones arriba y abajo, al costado, para prevenir esto, ¿no? Seguimos contaminando y es algo que podemos convivir. Inclusive hay otros problemas que tienen que ver con metabolismo, nutrición, salud mental y que convivimos con ellos, ¿no? Convivimos con alto estrés, convivimos incluso con ansiedad, nos alimentamos mal, consumiendo puro carbohidratos y hasta que alguien no nos cuestione eso, no vamos a poder identificar que es un problema. Así que es algo de construcción, es una experiencia nuestra de lo que ocurre en la realidad, ¿no? Y está, eh, digamos, constreñida, eh, formada por nuestros sesgos, nuestros conocimientos, nuestra experiencia previa, lo que nos dicen nuestros más cercanos, la tribu, la comunidad. En base a eso formulamos problemas. Puede venir alguien de Alemania y dice, oye, aquí el problema es el tráfico, pero alguien que ya viene acostumbrado aquí dice, bueno, sí, es así, ¿no? Llego, en fin, puedo leer en el smartphone cosas mientras estoy ahí en el tráfico. Pero claro, entonces la identificación de los problemas es también político, ¿no? Y esto podría extenderme un poco más, pero también la política marca a la gente en qué cosa es un problema. A veces son problemas concretos, microlocales, que se pueden solucionar aquí, pero los que son de gran escala sí tienen todo un cariz político también. Los problemas también están hipervinculados. Los problemas no están solos, son multicausales, multidimensionales y están hipervinculados. La literatura sobre sistemas complejos adaptativos, nos hacen pensar en que los problemas que tenemos acá son el reflejo, el rebote de algo que está ocurriendo más allá, algo que ocurrió hace 2 años, decisiones que se tomaron hace 5 años, y es una especie de camino sin retorno. Los problemas que están ahí vienen de más atrás, ¿no? Una lectura hegeliana, digamos, cómo se van convirtiendo las cosas y llegamos a este punto. Además, son cambiantes los problemas, si es que son parte de una institución y la están motivando ciertos actores, agentes, así como nosotros que estamos propiciando el cambio de solución, pues esos problemas se adaptan, se complejizan, se informatizan. El problema de la seguridad. Yo me dedico a investigar fenómenos criminales en la academia, me dedico a estudiarlos, a producir contenido al respecto, y podemos decir que los problemas delictivos, los fenómenos criminales, pues claramente están fomentados por delincuentes, organizados o no. Ellos aprenden, conocen las políticas públicas, conocen a la policía, conocen lo que hace la fiscalía, el poder judicial, saben evadir eso, saben trabajar al margen, están donde no hay mucha presencia del Estado. Entonces, el problema que ellos están generando es cambiante, ¿no? El tema con la seguridad, el tema con la violencia, claramente hace que sea más difícil lidiar contra este tipo de problemas comparado junto con otros, ¿no? Entonces, la importancia de ir determinando las causas que generan el problema, lo vamos a ver en el siguiente slide. Es súper importante que nosotros tengamos en cuenta que esta es una visualización. Se suele utilizar desde que la cooperación alemana lo introdujo hace ya varias décadas, como estaba mencionando, y seguramente lo han visto ya bastante, incluso hasta el hartazgo. Lo que quiero puntualizar aquí, algo muy interesante, es que la idea de que sean cosas aisladas, sean cajitas diferenciadas. Eso es un ejercicio nuestro. Pero inclusive con mucha discusión uno podría llegar a juntar cajitas o separar cajitas y eso podría ser de nunca acabar. Es algo que tenemos que tomar decisión, ¿no? Esto es algo como que no está escrito en piedra. Y probablemente un árbol de problemas de un problema actual, por ejemplo, la desigualdad, podría haber tenido un árbol hace 10 años, 20 años de manera diferenciada. Y con más conocimientos se puede tener una más fineza a la hora de elaborar un árbol de problemas. Igual con el COVID, el diciembre de 2020
nadie sabía cómo era, o diciembre de 2019, nadie sabía cómo era esto, un problema ahí, no sabíamos las causas, y ahora ya sabemos, ¿no? Los epidemiólogos, los médicos lo han podido hacer. La idea de separar es muy importante, pero es un artificio que nosotros realizamos. Lo otro es que esto se ampara en una creencia de que todo va hacia arriba, ¿no? Es como que todo va sumando hacia arriba. No necesariamente, es un artificio. No necesariamente todo de manera agregativa va a generar lo que está arriba, ¿no? Entonces el problema central, fíjense ahí, tiene causas directas, causas indirectas, y este problema central además tiene efectos, ¿no? Que a su vez van a generar un efecto final, que es además otro problema a una escala mayor, probablemente. Lo que voy diciendo es que no necesariamente las causas indirectas agregadas, como 1 y 2, que están ahí, van a generar una causa directa 1, de manera así como simple, aritmética, como que emerge y ya está. No, puede ser que haya otros elementos que estén jugando un rol ahí, que sean una especie de covariables, que sean una especie de factores ahí que hagan que la causa se presente con mayor fuerza o menor fuerza. Es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, ese aspecto lineal, ese aspecto agregativo y ese aspecto interdependiente es algo que caracteriza a los árboles, ¿no? Lo vamos a ver también en el árbol de soluciones. También podemos visualizar esto de otras maneras, ¿sí? No, o sea, no podemos restringirnos a eso. Al inicio se hablaba del diagrama Ishikawa, también se puede colocar de esa manera, ¿no? ¿Podrías tú desarrollar una ilustración para visualizar un problema? También. De hecho, es así como hoy en día se viene sugiriendo. La idea de que estén bien separadas las causas nada más, esto ya sea de manera horizontal, vertical, esto ya sea de manera temporal, uno vaya a colocarlo de la mejor manera, pero esta sería la manera más sincrética, clásica, tradicional, que uno puede utilizarlo para luego ir ingresando, digamos, más en rapport, ¿no? Vamos al siguiente, por favor. Vamos a ver un caso en el que dice, ¿no? El árbol de problemas, modelización de la realidad, ¿no? La idea de plantear modelos. Entonces, todo es un modelo, es una abstracción de la realidad. Si tenemos estas causas, este es el problema principal, el problema central, y esto genera los efectos, es nuestra idea, con nuestra experiencia, discusión, con todas las metodologías de design thinking, Osterwalder, las que tú quieras usar, ha llegado a convenir de que esto es lo que está pasando, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice ahí crecimiento, el abandono y deserción escolar, que sus causas estarían en los tutores no asumen con responsabilidad su labor y la inasistencia de los profesores en la clase, ¿no? Esos a su vez tienen causas que ustedes pueden leer ahí y el crecimiento, el abandono escolar tiene a su vez unos efectos concretos, ¿no? Competencias débiles, trayectoria truncada, tendencia a la cultura de consumo de drogas. Ahora, cada uno de estos podría tener probabilidades. Es algo que a mí me gustaría sumar, ¿no? Es decir, no todos los que están aquí, los efectos, por ejemplo, van a cumplirse a rajatabla sí o sí al día siguiente de aquí a un año. Claramente hay algunos que tienen más peso que otros, hay unos que tienen más ponderación o probabilidad de que ocurran que otros, igual que las causas. Hay algunas causas que en tu territorio probablemente no se encuentren, pero en otros sí, al que la literatura lo dice y lo tienes que incluir, no necesariamente puedes cuestionar eso. Entonces, las causas se van armando por también el conocimiento del entorno. Mientras más conozcamos el entorno, mucho mejor. Una idea adicional con esto es que si es que queremos llevar esto a un plano macro, a un plano de gran cantidad de datos, es muy importante tener en cuenta que para poder colocar cada una de estas cajitas, involucra una especie de variable independiente que está afectando una variable dependiente, que sería el efecto, y la variable independiente que sería la causa. Ya sea para las causas indirectas con la directa, la directa con el problema central y estos con los objetivos, los efectos, sino que tienen coeficientes de regresión, tienen unos coeficientes de modelos de regresión por lo mínimo, ¿no? Es decir, no se trata solamente de mi idea, como escribir un ensayo, que esto funciona así, sino que me amparo en literatura, perfecto. Pero si además puedes decir que este problema en un territorio concreto, en tu realidad que estás queriendo intervenir, tiene estas probabilidades de ocurrencia, es porque probablemente has practicado algo de estadística explicativa que te permite sustentar mejor esto. Si por cada una de estas cajitas tiene evidencia, tu árbol está bien. Recuerden que esto no es solamente discursivo, hay que colocarle evidencia. ¿Pueden ser entrevistas? Sí. ¿Puede ser un registro institucional? Mucho mejor. ¿Pueden haber informes de por medio? Sí. ¿Pueden haber evaluaciones? Mucho mejor. Análisis de metadatos, excelente, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta eso, ¿no? Siguiente, por favor. Veamos ahí los compromisos de desempeño como fuente para resolver problemas, ¿no? Entonces, la idea de tener en cuenta estos compromisos un poco como una especie de sugerencia para poder mejorar
o darle vuelta a los problemas o dar soluciones innovadoras a los problemas que se tienen, ¿no? Incorporar a los actores es muy importante. Generar competencias en los actores también es muy importante. Organizar, generar procesos, generar condiciones para un trabajo bueno, ¿no? Incluirlos, adecuarlos, estar monitoreando, registrando, es muy importante, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que son más bien como enfoques a la hora de hacer una innovación que es participativa, que genera capacidades, que es dinámica, que mide, que tiene un componente muy fuerte de gestión de la información. Bueno, la importancia de que nosotros podamos identificar bien los objetivos, ¿no? Y eso, digamos, digo identificar porque no podría hacer una lluvia de ideas para ver qué cosa es lo que se va a cambiar, ¿no? Em, y de eso escoger cuál es lo más realista. Creo que eso es algo muy importante, que las guías a veces podrían pasar por alto, los manuales podrían pasar por alto, pero así como cuando alguien quiere hacer un objetivo de investigación para su tesis, ¿no? Te piden, hay que hacer algo que esté pues en tu alcance, en el tiempo que tienes, con los recursos que tienes, o sea, todo eso es muy importante. Entonces, si bien los objetivos nos permiten fomentar el cambio, ¿no? Nos permiten alcanzar situaciones innovadoras que van a ayudarnos a prevenir, reducir o solucionar, inclusive podría ser que le demos solución concreta, ¿no? A todo un problema público. La idea es que es un proceso, es decir, desarrollar objetivos es un proceso. La sugerencia es que nosotros podamos describir una situación que vamos a lograr, ¿no? A contrapelo de una situación que ya hemos descrito en el problema, y en esa redacción para describir la situación que queremos lograr, vamos alternando entre características de lo que vamos a cambiar, en uso de verbos en infinitivo que permiten escoger con mayor detalle qué cosa es lo que vamos a lograr, ¿no? Entonces, es muy importante eso, ¿no? El objetivo, en este caso, es una especie de proceso, un proceso de trabajo que podemos realizar de manera grupal o individual, pero el único fin es claramente que con esa situación innovadora, con ese cambio, nosotros vamos a poder dar cumplimiento a una política pública y a la larga, más que eso, es darle un buen servicio al ciudadano, ¿no? Entonces, tiene que tener una característica positiva, ¿no? Es decir, positiva que vaya en beneficio de quienes van a recibir la innovación, a contrapelo de lo que tenemos hoy en día, que son principalmente características negativas, son carencias, carestías, deficiencias, limitaciones, ¿no? Entonces, podemos trabajar en función a la situación deseada, pero aún así, ¿no? Aún así es muy importante tener en cuenta que podríamos ir haciendo alternativas de fraseo de los objetivos. No es que el primer objetivo ya queda. Podemos hacer una lluvia de estas, una variedad de estas, ¿no? Escoger una y de estas, identificar cuál es la que describe en mejor manera lo que queremos lograr, ¿no? Entonces, no siempre en los primeros segundos se nos van a ocurrir los infinitivos adecuados, es algo que tener en cuenta, ¿no? Eh, los objetivos pueden ser interdependientes, ¿no? Porque luego uno lo que va a hacer es que esta intervención es una dentro de otras que uno puede plantear, que otros colegas pueden plantear. Entonces, los objetivos tendrían que eventualmente, en una mirada macro, dialogar entre otros, ¿no? Es como cuando alguien tiene una cartera de proyectos de inversión, ¿no? Por ejemplo, en los proyectos de inversión también hay objetivos, ¿no? Cubrir necesidades de la población, ¿no? Por ejemplo, cerrar brechas de infraestructura vial, cerrar brechas de agua potable, por ejemplo. Y claro, uno hace una intervención en un distrito, pero también el otro distrito necesita, el otro distrito necesita, y están conectados, ¿no? Los objetivos están interconectados. Y no solamente eso, porque si tenemos infraestructura vial, luego podemos activar una reactivación económica. Esto además puede tener turismo. Entonces, los objetivos pueden sumarse junto con otros. Pero cuando uno está pensando en lo suyo, no está pensando hacia afuera. Cuando uno tiene la oportunidad de mirar la cartera de proyectos, una cartera de objetivos, ahí recién podemos ver que están relacionados. Pero los objetivos per se tendrían que ser únicos, digamos, ¿no? En nuestra intervención. Tendría que ser aislada, única en nuestra intervención, la mejor que podamos escoger.
Y esta a su vez, como habíamos comentado en los casos iniciales, podrían desagregarse en otros de manera secuencial que nos permite tener, digamos, un resultado concreto, oportuno, ¿no? Eso es muy importante también. Objetivos que se van a lograr en mucho tiempo tampoco son bastante sugeribles, dependiendo de la envergadura del proyecto. Pero si es algo que queremos cambiar pronto, tendrían que tener, digamos, mediciones en un tiempo corto o mediano a más tardar, ¿no? Los objetivos específicos en ese sentido son estas causas que nosotros hemos identificado en el árbol de problemas, que las estamos convirtiendo, ¿no?, en positivo, las estamos cambiando, y a la larga vienen siendo los componentes de lo que nosotros vamos a apalancar, vamos a fomentar, vamos a trabajar para que terminen cambiando esta situación problemática, este problema central, en un objetivo general, en el objetivo de nuestro proyecto, ¿no? Entonces, esos son los elementos que nosotros debemos de tener en cuenta. Siguiente, por favor. ¿No? Características de la formulación. Ahí está un poco lo que hemos estado comentando. Coherentes y consistentes, ¿no? Incluir solo una variable, como la condición de cambio a lograr. Claro, si empezamos a agregar más características, pues se va a volver más como, más que un objetivo, más como un listado de objetivos, ¿no? La idea es que sea solamente una, que nos permita a nosotros tener también un trabajo concreto, certero, y no estar divagando, ¿no? Es muy importante ello. Ser formulados a nivel de resultado, proponiendo cambios en el mejoramiento de educaciones educativas y la vida de población en el mediano y largo plazo, según corresponda, ¿no? Es claro, uno puede ir formulando y dice, bueno, esto tiene para largo aliento, igual, por ejemplo, para prevenir la violencia en el hogar, para prevenir varios delitos que pueden suceder, que es algo que yo estudio, se hacen bien a largo plazo, ¿no? Pero claro, a nivel contable, a nivel de gestión pública, nos piden resultados ya, ya. No, recién hay que ir preparando. Entonces, no hay problema con eso. O sea, hay que darle el tiempo de vida al proyecto que se necesite. No por eso significa que vaya a tener una redacción engorrosa, una redacción que nos invite a pensar que no se va a solucionar, ¿no? Siempre ser sintéticos, sincréticos, concretos, es algo muy importante. Son las características que ese plan nos dice, que están en su manual para poder formular los objetivos, ya sea de políticas, planes, proyectos, pero también de cuestiones concretas como las que nosotros estamos realizando, ¿no? Entonces ahí tenemos el objetivo, es un verbo en infinitivo, más la condición de cambio, más el sujeto que va a recibir dicha acción, ¿no? Entonces dice, reducir la deserción escolar en niños entre 6 y 18 años de la región tal, ¿no? Ahora, uno podría colocarle el tiempo también, es una característica muy importante, ¿no? El espacio y el tiempo. Porque una cosa es lograr esto en 10 años, en 40 años, ¿no? Por eso los planes siempre tienen un tiempo de vigencia. Ahora bien, no nos ciñamos también a estos tiempos que son principalmente contables, ¿no? Entonces dices, ya, porque cierra el año fiscal, entonces hay que presentar resultados del programa presupuestal tal, y por lo tanto tenemos que hacerlo tal como dice el MEF, ¿no? De tal como dice el Ministerio de Economía y Finanzas, y no, porque el fenómeno no necesariamente tiene un comportamiento anualizado, empieza en enero y termina en diciembre, y no. O sea, los fenómenos sociales, los fenómenos educativos, los fenómenos ambientales tienen otro comportamiento, así que no hay problema. O sea, si bien para lo contable uno puede decir tal año a tal año, podemos decir que más bien son temporadas, son estaciones, son ciclos. El comportamiento en el tiempo puede tener una naturaleza totalmente diferente a una mirada solamente anualizada, ¿no? En buena hora, los presupuestos hoy en día se permiten que sean multianuales, ¿no? Los POIs, el planeamiento ya ahora es multianual, eso es en buena hora. Muy bien, siguiente por favor. Bueno, tenemos aquí el árbol ya de objetivos, que es otra manera de visualizar esto, es una manera más como de invertir la situación negativa, ¿no? Entonces, descenso del abandono y deserción escolar, lo que queremos buscar. ¿Cómo? Pues justamente tornando en positivo, ¿no? Algunos podrían decir que es algo muy sencillo, muy simple, ¿no? Pero esto, si bien en la redacción es sencillo, la idea es ir pensando en el vínculo causal, ¿no? O sea, a ver, los tutores asumen con responsabilidad su labor. Bueno, ya, que asuman con responsabilidad. ¿Cuánto está afectando en que hay un descenso del abandono y deserción escolar? ¿En un 10%? ¿En un 20%? ¿En un 50%? ¿En un 100%? ¿O no se ha medido?
¿no? Y si no se ha medido, al menos identificar cuál es el nexo causal, cuál es la ruta causal. Nexo causal lo utilizan mucho los abogados litigantes, ¿no? No, la ruta causal para poder determinar que este cambio, ¿no? Estos tutores que asumen con responsabilidad, con mayor supervisión, con mayor diligencia, con mayor capacidades, hacen que la deserción sea menor. ¿En qué sentido? ¿No? Los estudiantes tienen más cercanía con ellos, hay una comunicación más fluida, entienden, hay mecanismos de cuidado, de protección, de seguimiento, ¿no? O sea, hay cuestiones que debemos de escribir, no se trata solamente de graficar así, hay que explicar cómo es que todo lo que está abajo va a generar lo que está arriba, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí dice, ¿no? Sistema de tutoría escolar fuerte con monitoreo, ¿no? Conocen las funciones, ¿no? Directivos valoran la función de tutoría. Claro, serán los elementos. Ahí están colocándose tres que van a gatillar lo que está arriba y esto a su vez va a apalancar lo que está arriba. Y esto a su vez tendrá efectos como competencias sólidas, trayectoria continua, ¿no? Tendencia a la cultura de progreso y apoyo a la comunidad. Lo mismo para el otro lado, ¿no? Asistencia de los profesores en la clase. Tener algunas herramientas que me permitan a nosotros entender esto, alcanzar esto y luego tener el efecto que está ahí más arriba. Podríamos tener más efectos, podríamos tener más medios, ¿no? Más causas que estarían haciendo esto, pero uno también tiene que escoger y escoge lo relevante, escoge lo que tiene más peso, ¿no? Porque si no terminaríamos con un árbol muy frondoso de muchas causas, ¿no? Y también, pues, la deserción puede ser por el COVID, se enferman sus familias, la deserción puede ser porque, no sé, hay más bien un ingreso muy fuerte en YouTube y de canales y youtubers que están dando un contenido pernicioso y que dicen que probablemente podrían aprender solamente viendo videos en YouTube o algunos clips en TikTok, ¿no? Entonces, uno podría pensar en N cosas, ¿no? Pero tienes que ampararte en literatura y en evidencia que has recabado de tu caso de estudio desde lo cualitativo, cuantitativo, mixto, experimental, correlacional y lo más importante, lo explicativo, ya vamos a poder nosotros decir que este árbol está bien nutrido y tiene, digamos, toda la evidencia sustentatoria. Siguiente, por favor. Vamos a ver cómo se relaciona el problema con los objetivos, ¿no? Entonces ahí está la situación actual, que es problemática, y la situación objetivo, que es el problema no resuelto. Esto en la literatura desde la economía, ¿no? Por ejemplo, le llaman como una especie de si es un ingreso de un servicio o de una industria, ¿no? Es como la demanda insatisfecha que nosotros tenemos que satisfacer. Nos damos una oferta de servicios, les damos algo, pero no alcanza. Puede ser a nivel de territorio, o sea, le falta alcanzabilidad, o le falta calidad, ¿no? O le falta enganche, o le falta rigurosidad, ¿no? O le falta algunos elementos que hagan que la demanda pueda pedirlo continuamente. Bueno, esta lógica, que no es necesariamente lineal, se puede percibir también en los problemas. Siempre tenemos brechas en distintos sectores, ¿no? Brechas no solamente de sector, sino dentro de las instituciones para poblaciones concretas, como en nuestro caso. Entonces, sistema educativo con aumento de tasa de abandono y deserción escolar. Y ahí está, ese es el problema, ¿no? Y probablemente hay mucha literatura que nos dice cómo atacar el tema, pero es muy importante contextualizar lo que tenemos. Puede haber literatura que hable sobre ciertos factores que no están aquí en Perú, que no los tenemos, que esa tecnología no ingresa, ¿no? Que no tenemos esa causa, entonces se puede excluir. No solamente hay que tomar a rajatabla, al pie de la letra, lo que dice la literatura, sino que hay que contextualizarla. Y además colocarla en nuestra evidencia, todo lo que hemos estado comentando, ¿no? Para que nosotros podamos llevar luego a un problema resuelto. Sistema educativo con estudiantes que concluyen, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros podamos frasear en positivo, ser muy concretos, decir cuál es la situación nueva que van a tener el sujeto, ¿no? Entonces, ya van a disminuir el abandono y la deserción. Es algo que no tenían y algo que van a lograr. ¿Es un aprendizaje propio de ellos? Puede ser. ¿Es una evolución? Puede ser. ¿Es una adaptación? También puede ser. ¿Es un tema de jugar con incentivos? También. ¿Es un tema de que nosotros estamos dando mejor calidad de servicio? Sí. En todos esos sí. Pero para generar cambio, uno tiene que llegar a la mentalidad, a las personas y lidiar con ellas. No es como hacer cambio con animales o hacer cambio con artefactos o cosas que no aprenden, ¿no? Entonces, con poblaciones es complicado. Por lo tanto, la situación tiene que estar aprendida y ser parte del nuevo hábito, la nueva costumbre, la nueva relación
de lo que ustedes pretenden cambiar. Estamos cambiando la manera en la cual se hacen las cosas y no vamos a tener deserción si es que incluimos todas estas causas como medios que van a permitir lograr dicho objetivo, ¿no? Entonces, hay que tener bien claro eso, que a eso aspiramos, ¿no? A eso buscamos con la situación objetivo. Tenemos ahí un árbol, donde más o menos se busca el siguiente, por favor. Ajá, sí. Tenemos acá las causas, el problema central, las consecuencias, la misma lógica simétrica al otro lado, pero ya más en positivo, ¿no? Entonces, la cooperación alemana tuvo a bien proponernos esto, ¿no? Ahora, hubo mucha crítica respecto a esto, ¿no? Lo lineal, lo agregativo, no hay temporalidad necesariamente, no hay inclusión de probabilidades, pero es algo que nosotros ya sabemos y los podemos incluir. ¿Correcto? No todas las causas y los medios van a atacar al mismo tiempo, no. Hay algunas que son sucedáneas, ¿no? Es algo que hay que tener en cuenta. Hay unas causas que tienen que trabajarse con una población en particular, no con toda, porque es algo que va a irradiar luego, ¿no? Y hay otras causas que sí hay que trabajarlo con todos necesariamente, porque todos son parte del problema. Entonces, eso es también algo muy importante que se ha ido aprendiendo al respecto. Los medios para solucionar un problema se encuentran relacionados con el ataque a las causas del mismo. Es decir, ¿no? Los medios constituyen las vías para solucionar el problema. Entonces, las causas, ¿no?, se van a volver nuestros medios de primer nivel, ¿no?, que van a ser objetivo específico, y las causas indirectas, que van a ser medios fundamentales o de segundo nivel. Podríamos tener más causas, como que de segundo nivel, tercer, cuarto nivel. Lo mismo con los medios. Sí, claro que sí. Podríamos volver más frondosos. Pero, digamos, de manera sincrética, sintética, otra vez, lo mismo con los objetivos, el problema, podemos establecer un árbol que permite identificar lo más importante, ¿no? De manera sencilla, identificar los medios y que estén bien plasmados, bien trazados para poder identificar cuál es el nivel en el que se encuentra, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante. Las causas se vuelven medios. Siguiente. Ahí está el objetivo general o central. Tenemos objetivos específicos, pueden haber 2, 3, 4, 5, no hay un mínimo ni un máximo, todo depende del problema, hay problemas diferentes. Medios fundamentales, ¿no? Entonces, claramente hay un medio fundamental que nos va a permitir alcanzar ese objetivo. ¿Cuál es la ruta? Siempre hay que describir, no simplemente hay que decir, trabajar este medio permite alcanzar este objetivo. No, hay que decir cómo, ¿no? ¿Dónde? ¿En qué momento? ¿De qué manera? Eso hay que escribirlo, si no, todo queda como ahí en el aire y alguien no tiene claridad al respecto. Esos medios fundamentales son las acciones que nosotros vamos a realizar y que están ahí abajo, ¿no? Las acciones están ahí, 1, 2 y 3. Las actividades también, cada una de las acciones tendrá sus actividades. Pueden tener más de 3 actividades, las acciones pueden ser más de 3 también. Y eso se está replicando al otro lado, ¿no? ¿Un objetivo específico podría tener un medio y menos acciones que el otro? Sí, ¿no? Menos tareas que el otro también. No tiene que ser simétrico, ¿correcto? No tiene que ser como que exacto los cuadritos, las cajitas, no necesariamente, ¿no? Entonces, la idea es colocar lo necesario en donde hay evidencia. Guiarse por prácticas similares, prácticas que se han realizado con anterioridad y han tenido algún nivel de éxito, nos servirían para sumarlos también. Recuerden que si se llenan de más actividades, el proyecto se va a ampliar, el proyecto pues va a demorar mucho más, ¿no? Y hay que hacer no solamente por el criterio de lo mínimo, sino el criterio de lo esencial. Hagamos lo esencial, lo fundamental, ¿no? Lo accesorio, lo que puede dar algo adicional, si es que no es tan costoso y no va a tomarnos mucho tiempo, pues lo podemos hacer. Pero no es en principio lo que debemos de propiciar, ¿correcto? Vamos al siguiente, por favor. Los pasos, ¿no? Para identificar y analizar el problema, ¿no? Entonces, creo que esto ya más o menos lo hemos estado comentando. Identificar el problema, la carencia, la situación que no nos permite a nosotros proveer un buen servicio. Puede haber problemas de gestión pública, de problemas de una institución, problemas de una oficina, problemas de un área, problemas de un centro educativo, problemas de un hotel. Y también pueden haber problemas en la sociedad, ¿no? Problemas sociales que tienen varias causas, ¿no? Entonces hay que identificar muy bien dónde está nuestro problema. ¿Está en la población que debemos actuar o en nuestra provisión de servicios, ¿no? Entonces ahí hay que identificar el problema, examinar los efectos del problema
identificar las causas del problema, definir los objetivos y generar las alternativas y estrategias efectivas que tienen sus medios, sus actividades para conseguir dichos objetivos que van a tener a la larga esos efectos y generar una solución innovadora, y tener en cuenta siempre a los actores, a todos los participantes a la hora de hacer esto, ¿no? Hagámoslo de manera concertada. Es cierto, ingresa aquí como que este criterio democrático, ¿no? Pero también ten en cuenta que aquí no hay elecciones, no, no es que hay un representante elegido democráticamente, sino es que se hace plural. Más que democrático, digamos, es plural, ¿no? Es pluralista. Entonces tenemos que tener en cuenta las opiniones del resto. Pero siempre habrá que tomar una decisión, siempre habrá que escoger por alguno de estos elementos, alguna de estas visiones, estas perspectivas, maneras de entender el problema, porque si no, uno podría detenerse en una situación en la cual es reflexiva y que no progresa, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta que hay que tomar decisiones, inclusive en la metodología para encontrar la solución al problema, hay que tomar también decisiones. Es algo que debemos de tener eso en cuenta. Siguiente. ¿Quiénes son los involucrados, no? Entonces, en nuestro caso, pues hay varios, ¿no? La comunidad educativa, estudiantes, docentes, directivos, especialistas, funcionarios, los padres de familia también, las instituciones educativas, las unidades de gestión educativa local, los grupos sociales, los grupos que pueden ser, digamos, grupos vulnerables o grupos con mucho poder de veto, mucho poder político, ¿no? Pueden estar en la periferia, en el centro, pueden ser poblaciones dinámicas, cambiantes, poblaciones que fluyen, poblaciones que están movilizándose, flotantes, o poblaciones que están asentadas en un lugar. Siempre habrán actores o agentes que participan del proyecto, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que nosotros querramos realizar, habrá que considerar a todos ellos. Por eso digo, más que democrático es plural. La arena política, digamos, se abre para ellos, pero luego se va acotando para la toma de decisiones, y luego, cuando ya se empieza a ejecutar, ya se empieza con un consenso, ¿no? Que luego se puede discutir, pero bienvenido. Pero la idea es ganar legitimidad en el proceso. Decía Mayone, decía Lindblom, que uno a medida que concerta con actores, hace interactuar, negocia, persuade, delibera, va generando legitimidad. La legitimidad se gana en el proceso también. Porque si no les llega la innovación, como decía hace una media hora atrás, les llega la innovación de la nada, y bueno, no es que la van a recibir con los brazos abiertos, ¿no? Podrías tener más bien resistencia al cambio, gente que renuente a cambiar. Los que están afectados del problema, es muy importante trabajar con la población que va a recibir el beneficio, ¿no? O gente que está alrededor en el entorno, ¿no? O gente que puede participar en la solución, también es muy importante, ¿no? Todos a la larga están descritos arriba, pero aquí abajo también tenemos, en este último punto, aquí abajo tenemos la oportunidad de trabajar con actores que pueden sumar con recursos, con influencia, que su participación le da más legitimidad. Eso es algo muy importante también de tener en cuenta, ¿no? Vamos a pasar a las alternativas, por favor, las alternativas de solución. Recuerden que las alternativas, pues, se nos presentan como escenarios que nosotros vamos a evaluar, ¿no? Vamos a evaluar para ver cuál de estas nos permite llegar a situaciones que sean, pues, las esperadas, ¿no? Entonces, a partir de las acciones determinadas en el árbol de medios y acciones, porque el otro se llama el árbol de problemas, ¿no? El árbol de causas y problemas, de medios y acciones, se construyen las posibles alternativas de solución al problema identificado, ¿no? Entonces, de todo ese árbol, ¿no?, de medios y acciones, de medios y fines, bueno, aquí se sugiere dos alternativas, uno podría trabajar más, menos, pero mínimo dos, ¿no? Dos alternativas en donde cada una de ellas esté formada por una o más acciones, ¿no? Entonces, uno habrá que escoger de todo el árbol, ¿no?, cómo nosotros priorizamos nuestra intervención. Vamos a hablar un poco de este objetivo, de estas acciones, estas tareas, estas actividades, de esto al otro lado también, ¿no? No es que vamos a agarrar todo. Otros dirán, no, para mí más importante es el medio 1, ¿no? Para mí lo más importante es el medio 2, ¿no? Entonces, habrá que llegar a un consenso y escoger un arreglo institucional, legitimado, que permita trabajar, digamos, de manera concreta por un tiempo, ¿no? De manera estable. Se hace un breve resumen, identificando cómo son las características de las alternativas. Hay que determinar el área en donde va a haber la intervención,
¿no? Es muy importante, ¿no? Cómo se va a afectar, ¿no? La ubicación, el territorio. Cada una de las alternativas, digamos, si nosotros la vamos a proponer, va a tener sus metas concretas, ¿no? Y podemos nosotros cuantificar dichas metas. Cada una de estas alternativas de solución darán a la larga lo que nosotros podríamos armar como estrategias o programas o componentes que nos van a permitir a nosotros implementar nuestras actividades y conseguir los productos que estamos planteando. Tenemos que tener en cuenta los recursos, ¿no? Siempre están ahí el talento humano, el capital, la tecnología, los procesos, es algo muy, la logística, es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Hacer nuestro FODA, podría ser una calibración de fuerzas entre lo que podemos hacer y no, para poder, digamos, implementar con los recursos que tenemos y empezar a conseguir elementos, algunos elementos de la alternativa de solución. No es que vamos a conseguir toda la alternativa de golpe también. No se desanimen, ¿no? Puede ser que están trabajando, están viendo, pero se alcanza un poco la alternativa de solución. Sigamos, ¿no? Si bien estamos actuando en un componente, vamos por el otro componente, ¿no? Ahora, tampoco es que en un tiempo muy breve vamos a conseguirlo todo. También es muy cierto que podemos conseguirlo de manera gradual, incremental, e inclusive en el tiempo que ustedes han previsto, podríamos no conseguir una solución como la habíamos pensado. Eso es posible, porque pueden aparecer desafiantes, entornos cambiantes, pueden aparecer situaciones más complicadas, más difíciles, que dificulten la implementación de esto. Lo importante es que nuestro proyecto tiene que tener lógica dentro, ¿no? Tener coherencia. Tiene que estar vinculado dentro de lo normado, dentro de lo legal, ¿no? Tiene que ser pertinente, calza con lo urgente, es actual, es importante, es viable, que se puede lograr, puede ganar sostenibilidad, no es que solamente va a ser flor de un día, que va a lograr los objetivos, es eficaz, que no va a gastar muchos recursos, que es eficiente, las alternativas de solución, esto que ustedes van a escoger como los medios y sus acciones y sus actividades que ustedes van a escoger como priorizar, ¿no? Tiene que tener estas características. De esa manera, el producto que ustedes vayan a ver, el proyecto que vayan a promocionar, va a ser mucho más plausible, ¿no? Eso es algo muy importante tener en cuenta. Muy bien, siguiente, por favor. Creo que luego vamos a ver una especie de ejemplos de problemas, ¿no? Según la Oficina de Estadística, en los años 2018 hasta 2021, la tasa de deserción escolar en secundaria ha crecido progresivamente, llegando de 3 a 7.5, ¿no? Entonces ya es un problema, ¿no? Yo, por ejemplo, queremos ver cómo afectaba dicha problemática, ¿no? En relación a esta problemática, el INEI dice, ¿no? El INEI del 2020 al 2021, que se aumentó el desempleo de la población económicamente activa un 40%, ¿no? En jóvenes, ¿no? Hay subempleo, ¿no? O no tienen un empleo adecuado. Ya vamos como describiendo en función al problema qué cosa ha acarreado esto, qué efectos tiene. Si bien, ojo ahí, puede ser que no tengamos un estudio que directamente nos diga que es un problema, es importante revisar la teoría, revisar la literatura para ver que problemas similares en otros contextos han acarreado luego problemas similares, vale la redundancia, para que ustedes los tomen y los usen como template, como ejemplo, como referencia para poder hacer su redacción, ¿no? Si además ustedes tienen concretamente evidencia actual, bienvenido, podemos utilizarlo aquí. Siempre el uso de estadísticas es sumamente importante. Estadística descriptiva, bien. Si pueden incluir estadística inferencial, mucho mejor. O estadística de censos, muchísimo mejor. Y si además se ha encontrado la causalidad entre variable independiente y variable dependiente, causa-efecto, muchísimo mejor, ¿no? Si la causa es un elemento que hemos identificado antes y el efecto está ahí en el problema, perfecto. Pero además, este efecto que es el problema tiene a su vez impactos en otras cosas, en otros ámbitos de la vida, ¿no? Como en este caso, ya el tema del empleo, el subempleo, la población económicamente activa, el crecimiento que podamos tener como región, como ciudad, la competitividad que podamos tener, la atracción de inversiones. Claramente todo está concatenado, ¿no? Hay una lectura económica también, que es importante colocarla. No solamente económica, podría ser también una lectura ambiental, de prevención de la violencia, de una cultura de paz,
de una cultura que respeta la norma, ¿no? Que es transparente. Hay muchos elementos beneficiosos de una sociedad moderna que deberíamos nosotros incluirlo en nuestra redacción. Siguiente, ¿no? Ok, entonces dice ahí cuál fue el objetivo y qué acciones desarrolló la práctica para solucionar la problemática. Bueno, las buenas prácticas de gestión educativa, llegar a ellas o ellos mismos para su reinserción a la escuela y tener un futuro mejor, ¿no? Justo lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Llegar justo a la población que va a ser beneficiaria de eso. Tenemos que llegar hacia ellos. Si no llegamos a ellos, no vamos a generar cambio. Si llegamos solamente a un nivel más arriba, macro, no vamos a generar cambio. Entonces, para disminuir las tasas de abandono, ¿no? Y asegurar que los estudiantes concluyan sus estudios, lo cual va a permitir que generen competencias, sean empleables. Tenemos que fortalecer las competencias de los docentes y afianzar el cumplimiento de la ética laboral por parte de los docentes, ¿no? Tema de, cuando se trate de ausencias en el aula, ¿no? Yo tengo en clases un ejemplo de la deserción escolar, ¿no? En donde hacemos un modelo Poisson, modelo de regresión Poisson, para identificar por qué los estudiantes, niños y niñas, faltan a clase y a qué se deben, ¿no? A su rendimiento anterior, a la motivación, al nivel de educación de sus padres, a otros, digamos, componentes que tienen que ver con más psicológicos, más de estrés diario, ¿no? Cuando están estudiando, o que tienen que ver con los docentes, o que tienen que ver con mejor monitoreo en las clases y un acompañamiento al estudiante, ¿no? Si hay una diferencia entre un colegio público o privado, de alguna zona, digamos, fronteriza o rural en Perú, ¿no? En un país, o si es de una metrópoli, un poco planteando ahí, y los modelos son interesantes, ¿no? Los modelos tratan de aportar qué porcentaje de esa característica hace que uno no continúe estudiando. Entonces, hay modelos, por ejemplo, uno podría tomarlo esto para incluirlo aquí y le da más rigurosidad, ¿no? Por último, estos objetivos específicos, vamos a pasar al último slide, devienen en acciones, ¿no? Devienen en actividades, en tareas como las que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Entonces el objetivo específico, fortalecer las competencias de los docentes, tendrá por acciones realizar un programa de capacitación virtual sobre tutoría dirigida a los docentes, ¿no? Hay que tener en cuenta los roles del tutor, los tipos de tutoría, si va a ser personalizado o grupal, la articulación de tutoría con los logros del aprendizaje, la gestión del plan de visita a casas de estudiantes que han desertado, que es muy importante también, o un plan de visita a casas de estudiantes desertores, ¿no? Dirigido a docentes. Hay que hacer diagnósticos, identificar problemáticas y dentro de eso mismo, dentro de esa misma estrategia, tratar de hacer una intervención concreta con los estudiantes, familiares y amigos también, ¿no? Talleres de capacitación virtual a directivos y especialistas también, ¿no? Hablar de los enfoques, estrategias que existen, sensibilizarlos, que sean parte de la solución, que sean parte de este monitoreo que se vaya a realizar y que evalúen, ¿no? Concretamente. Entonces, es algo que fortalecer competencias no se va a hacer solamente en un taller, toda una estrategia que hay que plantear, ¿no? Lo mismo con el cumplimiento de la ética laboral, como vemos ahí, un programa de formación a docentes sobre la deontología y los principios de la ética, ¿no? La importancia. Entonces, no solamente la ética a nivel filosófico, que hay muchísimo escrito, sino en cómo esto se materializa en el ejercicio, en la función pública, en el desarrollo como docentes, ¿no? Es algo muy importante que debemos de plantear, tener en cuenta la normatividad, las buenas prácticas, el cumplimiento fiel a la norma, respetar el Estado de Derecho. Son cuestiones básicas que debemos de tener en cuenta y plantear sistemas que pueden ser como este semáforo escolar, ¿no? Que permita identificar de manera, o permita realizar visitas inopinadas de manera de cada semana, digamos, a cada escuela para poder ir viendo cómo vamos con este tema de la deserción, ¿no? Entonces, tener un monitoreo a ese nivel serviría muchísimo para controlar lo que hemos estado realizando con las acciones anteriores. Todo esto, digamos, es concreto, como se puede apreciar, las acciones y las tareas que están ahí en bullets, en puntitos, en cuadraditos, son concretos, ¿no? No son ampulosos, ¿no? Tienen de manera muy detallada lo que se va a hacer. Y cuando uno lee esto,
rápidamente entiende qué cosa están apuntando, cómo lo van a hacer, qué actividades van a realizar. Entonces, da, digamos, una lectura de que se tiene claridad de hacer un proyecto, claridad de plantear objetivos y plantear acciones. Y por lo tanto, quienes sean los jurados, quienes vayan a financiar, quienes vayan a aprobar, quienes vayan a hacer una crítica constructiva, verán que su proyecto es bien sólido y va a tener un, digamos, con todo lo que se esté cumpliendo, esté proponiendo, pero teniendo en cuenta los supuestos, un éxito, ¿no? Un resultado bastante favorable. Muy bien, entonces eso sería todo. Yo creo que lo siguiente es para cerrar, ¿sí? Entonces espero que esto les haya gustado, ¿no? Con temblor y todo. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Noam. Entonces, para cerrar, no sé si les ha quedado alguna duda al respecto. Podemos intercambiar un momento algunas preguntas, comentarios que queramos. Aprovechemos que estamos aquí con el docente, ¿no? Experto en proyectos, Noam López. No sé si alguien alguna duda, alguna pregunta, la pueden colocar también en el chat. Bueno, en primer lugar agradecer a Noam por toda esta ponencia que nos ha compartido, muy interesante. Creo que necesitamos afinar un poco aquello que se va planteando en nuestras regiones, ¿no? En función a las orientaciones que nos viene dando también. Em, en la última parte nos estaba presentando referente a los, a ver, un minutito acá lo he capturado. Hubo una diapositiva que justo fue el momento del temblor. Me parece que ya no se pudo dar mayores precisiones. Los objetivos Eh, específicos, las acciones, Sí, respecto a los compromisos de desempeño como fuente para relacionar problemas. Ujú. No sé Claro, fue si, justo cuando hablábamos del objetivo, me parece que empezó el temblor. sí, no sé si es que habría la posibilidad que un poquito nos precise ahí o bueno, Bueno, gracias. lo volvimos a tocar, pero bueno, los objetivos pues son estos cambios que se buscan alcanzar, ¿no? Para prevenir, reducir o solucionar un problema público. En este caso educativo, ¿no? Y nos van a llevar a una situación futura deseada para la población que busca atender la política pública. Estamos enmarcados de una política pública, ¿no? Entonces, una vez que esté ya definido el problema, debemos describir la situación esperada, que será lograda mediante la solución del problema, cambiar todo lo negativo por lo positivo, ¿no? Una forma más sencilla de definir los objetivos de la práctica es a través de la identificación deseada, ¿no? Lo que buscamos solucionar. Y bien, tiene que ser único el objetivo general, ¿no? Es opuesto al problema, es un solo problema, pues es un solo objetivo. Y los objetivos específicos son todas las causas directas del problema, que ahora son tornadas a positivo y son los medios, ¿no? Este es un artificio, como vuelvo a decir, ya clásico, tiene más de 50 años, es tradicional, es una manera de identificar qué cosa podemos hacer, pero ustedes ya saben, lo he estado comentando, no todos los medios tendrán la misma fuerza, la misma ponderación, no todos los medios se tendrán que trabajar al mismo tiempo, no todos los medios se trabajarán con toda la población, hay algunas poblaciones críticas que pueden luego irradiar su conocimiento o el cambio que podamos hacer con ellas con el resto, ¿no? Entonces, eso es algo que tener en cuenta, ¿no? Y eso es lo referido a los objetivos. Entonces, disculpas para cerrar, entonces se podría decir que cada objetivo específico conllevaría a una acción. Cada objetivo específico, ¿no? Como lo hemos estado comentando, va a tener un medio fundamental, una acción. Es correcto. Muchas gracias. María está levantando la mano. Sí, María, te escuchamos. Buenas tardes, soy María Huanguayo de la Institución Educativa Los Próceres. Muchas gracias y felicitaciones por la ponencia. Mi consulta es referente a cómo se formulan los objetivos
en los proyectos, toda vez que tengo entendido que es iniciando con un verbo en infinitivo. Sin embargo, en diversas ponencias se ha visto, por decir, ¿no? Fortalecer competencias comunicativas en estudiantes, etc. Luego se ha visto ejemplos como estudiantes con competencias eficientes en competencias comunicativas, por decir, ¿no? Entonces me queda la duda. ¿Hay una regla para formular los objetivos generales y específicos? Gracias. Sí, sí hay una regla, digamos, pero hay una sugerencia muy fuerte, ¿no? El verbo en infinitivo, como le dije, les dije, hagan una lluvia de posibles o potenciales objetivos para entre esos escoger, porque no siempre la primera es la más indicada. Socialicen esos objetivos con el resto para ver si están de acuerdo, ¿no? No solo con los formuladores, sino con quienes van a recibir la innovación, también es muy importante. En principio es un verbo en infinitivo, más una condición de cambio, más un sujeto que va a recibir, más un tiempo, ¿no? En principio, un tiempo, un espacio, ¿no? Un tiempo determinado y un espacio concreto, en un lugar donde se va a trabajar. En principio, espacio y tiempo, uno podría decir es el supuesto, eso siempre va a estar, pero sí o sí, una creación nuestra tiene que estar con la elección del verbo, la condición de cambio, ¿no? O en este caso era reducir la deserción escolar, ¿no? ¿Y en dónde? En niños que van de 6 a 16 años, por ejemplo, de la región Lambayeque, ¿no? En los siguientes 3 años, por ejemplo. Entonces, es algo concreto, ¿no? Son esos elementos. Tiene que ser coherente, consistente. La deserción escolar es solamente una variable, no va a estar colocando deserción escolar, coma, bla, o sea, no, solo una, ¿no? Realizable, realista, ¿no? Y debe proponer la situación de cambio. Entonces, vas a reducir la deserción escolar. Bueno, ya se entiende. ¿A dónde vamos dónde vamos a apuntar, ¿no? No estamos hablando de otra cosa, Gracias. sino sobre eso. Sí, Muchas bueno, eso. gracias. Gracias. Ujú. Muchas gracias, estimado Noam, entonces, por su participación, por acompañarnos esta tarde. Les recuerdo a los participantes que por favor se registren en el link, ¿no?, de asistencia para que puedan recibir el material, lo puedan revisar con calma, lo puedan volver a ver, ¿no?, la diapositiva, el video. Y ahorita voy a compartir con ustedes el proceso de certificación, ¿no?, para hacerles recordar cómo es que se pueden certificar en esta asesoría. Entonces, le cedo, no sé, las últimas palabras al docente del Loban para que se pueda despedir de ustedes para poder pasar la certificación. Sí, muchas gracias, Stephanie. Muchas gracias a todos, a todas por estar presentes ahí. Espero que estén bien en casa y que esta sesión les haya sido de utilidad para sus proyectos, para sus intervenciones, definiendo un poco mejor sus objetivos y planificando mejor sus acciones y sus actividades, ¿no? Conmigo será hasta una nueva oportunidad y espero en algún momento leer sus intervenciones y que éstas hayan tenido un resultado bastante favorable para las poblaciones que buscan ustedes intervenir. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado. Ya se viene el concurso de buenas prácticas de gestión educativa, ¿no? En septiembre, para eso nos estamos preparando. Muchas gracias. Entonces, voy a compartir mi pantalla para poder, ¿no? Para los que no tienen todavía su clave y contraseña para ingresar, entramos a la pestaña de comunidad. Aquí está la comunidad, la COP de gestión educativa, ¿no? La comunidad de práctica de gestión educativa. Entonces entramos a la comunidad, acá van a poder ver los próximos eventos que tenemos. El próximo 27 tenemos un intercambio de iniciativas y aquí en ingresa o regístrate. Los que ya tienen un usuario y una contraseña pueden ingresar y los que no van a poder registrarse. Entonces colocan su usuario y la contraseña que al momento que se registran les va a llegar a su correo, ¿no? Es importante que se logueen, no está abierto a todo el público.
el portal principal sí, pero para poder ver el material y todo, tienen que ingresar con su correo. Luego que ya ingresaron con su correo, ingresan a la pestaña de Mi Comunidad y aquí está la comunidad de práctica, que es de todos ustedes, estimados especialistas, directivos que nos acompañan, equipos técnicos, ¿no? Y en este momento solamente les voy a explicar de qué trata esta certificación. Ahora, la participación en las asesorías de expertos, porque tenemos muchas actividades en la comunidad de práctica. Tenemos webinars, intercambios, asesorías especializadas que son de especialistas del Minedu y asesorías de expertos. Las asesorías de expertos, que son estas, ¿no? Las que tienen módulos, temáticas de formulación de objetivos, formulación de problemática, de estrategias para las buenas prácticas, para mejorar nuestra buena práctica, nuestra iniciativa, perdón, y se conviertan en buenas prácticas. Estas asesorías de expertos son las que nos sirven para nuestra certificación. ¿En qué consiste? Tenemos que participar en las asesorías de expertos, que son 8 asesorías, y realizar el test de cada asesoría y realizar los desafíos lúdicos. Entonces, ingresamos a EduTalentos con nuestro correo y nuestra contraseña y luego entramos al menú, ¿no? En Certificate. Al hacer clic aquí en participar de las asesorías, ustedes van a poder ingresar al repositorio de asesorías para que puedan revisar, ¿no? Ver el video, de repente descargar la presentación, refrescar un poquito lo que han visto en la asesoría, ¿no? Aquí entran al evento. Ese es el evento, por ejemplo, de la primera asesoría. Ahorita ya está disponible la primera asesoría. Entre hoy día y mañana vamos a colgar esta segunda asesoría. Y acá pueden ver, ¿no? Está el video de la sala 1, el video de la sala 2 y la presentación en PPT. Entonces van a poder entrar a la presentación del PPT, revisar la información, ¿no? Y luego de eso, de que ya pudieron revisar la información, regresan a Certifícate y van a poder responder el test. El test número 1 está habilitado, ¿no? Aquí está el test número 1. Ahora vamos a habilitar el test número 2. En el test número 1 tienen todavía una semana más para poder responderlo, incluido el test número 2. Ingresan al botón del test número 1 y van a tener un tiempo de 60 minutos para responder. Son solamente 5 preguntas muy específicas, pero les damos 60 minutos para que respondan porque de repente en sus regiones se puede ir el internet, de repente en sus casas, o de repente están en el auto, o están trabajando en la oficina, se les va el internet se pone muy lento. Entonces tienen una hora para completar y responder las 5 preguntas que solamente son para marcar, ¿no? Acá yo ya hice el test, por eso es que no lo puedo mostrar, pero acá les va a salir una opción de responder, ¿no? Por ejemplo, acá yo ya tengo mi puntuación, me saqué 20 de 20, aquí están algunas de las preguntas, las respuestas, ¿no? Entonces regreso otra vez a mi comunidad, porque ya hice el primer paso en Certifícate, ya hice el primer paso que fue revisar las asesorías, asistir, revisar, luego realicé mi test y luego ingreso a realizar los desafíos. Cuando hago clic en desafíos, me va a llevar a los desafíos que también pueden ingresar aquí en el menú. Ingreso a desafíos 2022. Hay 3 desafíos lúdicos que pueden desarrollar, ¿no? Ahí está el desafío 1, que es responder el foro, ver el video, responder una pregunta. Por ejemplo, acá ya algunos gestores de la UGEL Bam Marca ya han respondido, ¿no? Algunos desafíos que ya tenemos aquí. En el desafío 2, igual, ¿no? Vamos viendo, leemos la pregunta, vemos el videito que es cortito. Este es un juego, por ejemplo, ¿no? Este es un juego que hemos creado, que lo pueden ir desarrollando, responden el mensaje. Y el desafío número 3, ¿no? Entonces,
Tenemos todavía una semana más para poder responder la primera asesoría, la segunda asesoría, y por cada asesoría va a haber un test y va a haber unos desafíos, ¿no? Los desafíos, los que están, si ya los desarrollaron todos, tienen que esperar que volvamos a subir otros desafíos. Entonces, nosotros vamos a estar monitoreando constantemente quiénes ya han visto el video, ¿no? Quiénes han realizado el test, quiénes han hecho los desafíos, y así los que contesten los 8 test de las 8 asesorías, los que realicen los desafíos de aquí hasta septiembre, van a poder certificarse, ¿no? Con 100 horas en diseño e implementación de buenas prácticas de gestión educativa, porque la certificación está dirigida a gestores de la ASDRE, GRE y UGEL que se encuentren laborando en la CIGET, ¿no? Entonces, eso sería todo. No sé si tienen alguna duda. De todas maneras, pueden pedir una visita guiada para conocer a profundidad a la comunidad, cómo ingresar, que les ayuden de repente a registrarse, pero lo ideal es que se registren y que previamente coordinen con su equipo técnico una reunión para que juntos, porque juntos, ¿no? Toda su UGEL, por ejemplo, ¿no? Todo el equipo técnico de la UGEL que está haciendo su práctica o su iniciativa, van a pedir una asesoría para que les expliquemos cómo participar, ¿no? Todavía estamos a tiempo. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda o alguna pregunta. Si no, ya daríamos por concluida esta asesoría, ¿no? Los invitamos a compartir, a participar. Es una manera muy lúdica, muy fácil de certificarse, ¿no? ¿Quién no quiere certificarse en 100 horas? Y eso les va a servir para su escalafón, les va a servir para poder desde ahora ir armando su práctica, ¿no? Para presentar al concurso de buenas prácticas de gestión y mejorar el servicio educativo en sus regiones, en sus UGELs, en sus DRE. Entonces, hasta aquí no sé si tenemos alguna pregunta. Bueno, esto sería todo. Y recuerden, ¿no? Registrarse y en el menú Certifícate, realizar los 3 pasos cada vez que haya una asesoría de expertos, y así vamos a completar 8 asesorías y se van a poder certificar en diseño e implementación de buenas prácticas de gestión educativa. Muchísimas gracias por participar y los esperamos en la próxima asesoría de expertos. Estén atentos a los eventos que hay en la comunidad de práctica, ¿no? Ya este 27 va a haber un intercambio de 2 prácticas que ya están un poco avanzadas, ¿no? La DRE Cajamarca, la DRE San Martín, para que puedan servirles de ejemplo y puedan ustedes también continuar, ¿no? Muchas gracias Desiree Olivares, muchas gracias Rosa. Gracias por su participación. Es bonito compartir, ver sus rostros. Muchísimas gracias. Ministerio de Educación. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.